¿Han escuchado usted el relato bíblico cuando Jesús caminó con dos de sus discípulos a Emaús? Iban hacia una ciudad llamada Emaús después de que Jesús resucitó. Dice que Jesús se le presentó, digamos, empezó a caminar con dos de los discípulos y ellos no sabían que era Jesús. Ahorita leemos el pasaje, pero fue una compañía muy especial que los transformó definitivamente. Hablando de compañías, de personas, ¿ha tenido usted compañías que usted dice buenas compañías? Pero también ha tenido compañías que de pronto dice como malas compañías, ¿no es cierto? Me estaba acordando una vez que fuimos al campo misionero. Estábamos en Sudamérica con las personas que fuimos de aquí, de la iglesia, y estábamos en Colombia y llegamos a Bogotá y después nos subimos a un camión, a un bus intermunicipal. Íbamos de Bogotá hacia las montañas, a una ciudad, y el caso es que se varó el carro en el camino y nos tocó subir a otro de emergencia después de un tiempo de esperar, y nos subimos con las maletas y subimos al bus, le decimos nosotros, o al camión, y cada uno se hizo donde, o sea, se sentó donde más pudo, ¿no? Porque mucha gente estaba tratando de conseguir un puesto o el otro. Bueno, a mí me tocó atrás, a mi esposa también, pero al pastor Stuart, que iba con nosotros, resulta que en ese momento él se sentó y el compañero que le tocó era un borracho. Y él no se dio muy bien cuenta porque él no sabe nada de español y estaba allí por primera vez en un camión. Y entonces, ¿qué compañía? ¿Se imagina de compañía de varias horas sentado a una persona así? Y el caso es que él no estaba dormido. Él empezó a contarle al pastor Stuart, pastor, y le decía Stuart, luego le decía Data, y le contaba sus cosas. Y el pastor Stuart no sabía español y la única palabra que se acordó en español era ¿cómo? Y entonces el borracho volvía y le repetía la historia. Y cuando terminaba, después de un largo, él no sabía qué era lo que le decía, Stuart le decía ¿cómo? Y él volvía y le repetía. Así lo tuvo como por 2 horas contándole hasta que llegamos al pueblo, y después nos contó la historia y nos reíamos. Era todo. Imagínense un compañero así. A veces andamos nosotros con compañía. ¿Qué compañía tuvieron estos dos? Y yo le he puesto como título un encuentro transformador. Y encontramos este pasaje en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 20. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 20. Y encontramos allí en el camino a Emaús. Jesús se une a estos dos personajes y los acompaña en ese camino. Voy a leerlo en el capítulo 24, versículo 13 al 20. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en que ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús le preguntó una vez más: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Sí, ellos empezaron a contarle a esta persona lo que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Efectivamente estaban tristes y acongojados por todo lo que estaba sucediendo. Sí, ¿qué era lo que había sucedido? Se imagina, Jesús había muerto, el drama de la crucifixión, las mujeres llorando, los hombres ahí, la negación de Pedro, tantas cosas en tan corto tiempo. Todos los apóstoles habían huido, los discípulos llenos de incredulidad, la traición de Judas, la desaparición del cuerpo de Cristo. Qué días tan difíciles son esos, cuando la esperanza a veces se acaba.
Es que no has escuchado lo que sucedió. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo así que usted no lo sabe, señor forastero? Jesús aparece a estos dos en un momento bien importante en la vida de ellos, porque era un momento esencial. Pero lo interesante es cómo Jesús le hizo la pregunta correcta. Qué importante es hacer las preguntas correctas, ¿no es cierto? Cuando usted hace una pregunta correcta, recibe una respuesta correcta. Pero a veces con las preguntas confundimos a los demás y nos confundimos nosotros. Pero Jesús era el maestro de las preguntas y los llevó ahí. Número uno, el punto que quiero que tomemos hoy, 3 puntos en este tiempo tan especial de Jesús caminando con estos dos discípulos. Primero, una revelación personal. Se necesita una revelación personal. Lo que Adriana decía ahorita, dije, wow, qué introducción tan buena es la mejor parte del sermón, lo que ella decía ahorita. La revelación personal. Necesitamos tener una revelación de Jesús, de Dios el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque sin esa revelación estaremos tristes, estaremos confundidos, estaremos llevando una cruz pesada, no sabemos para dónde vamos, pero esa revelación personal es tan esencial y Jesús notó que estos dos necesitaban revelación y los 12 también revelación. Lucas 24, 25 a 26 dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les llama la atención a estos dos discípulos. Ellos sabían mucho, habían visto lo que había sucedido en ese momento, pero su corazón estaba como insensato, dice ahí Jesús mismo. Un corazón tardo, un corazón como lento. El corazón es como, tiene que ver con los sentidos, con todo lo que es el ser humano. Es como que le falta mucho. ¿Qué pasa? No han entendido que era necesario que Cristo muriera. Él había predicado esto, lo había dicho, pero estos no habían entendido. En esos momentos había confusión. Es más, la confusión era generalizada. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Hubo un comentario por ahí que los judíos sacaron que alguien se lo había robado. Y hablamos el domingo pasado de eso. Y bueno, y si se lo robaron, ¿por qué los romanos no persiguieron y buscaron y encarcelaron a los que se lo habían robado? Porque fue un comentario, dice que hasta aún todavía hay entre los judíos que alguien se robó el cuerpo de Cristo. Había mucha confusión, había tristeza de los seguidores de Jesús. ¿Se imagina cuando usted ama a una persona? Yo he experimentado eso en el ministerio. Hay una conexión especial cuando usted se conecta con otra persona en la parte espiritual, ¿no? Cuando somos hermanos en Cristo, cuando uno ama, y uno ama a nivel de si es necesario dar la vida por aquella persona. Hay una conexión y los ama uno más que hasta la misma familia, ¿no es cierto? La familia espiritual va en el corazón y a Jesús lo amaban muchísimo sus 12 y los discípulos, y ahora se va y su cuerpo no está. Estaban muy tristes, había mucha confusión. Más que nunca hay una necesidad de entendimiento, de revelación. Y dígame si no es lo que está pasando hoy en día también. Tanta necesidad de revelación, porque hay tantas teorías, hay tantas filosofías, hay tantas cosas que uno escucha, y ahora con la comunicación se ha agravado más ese problema, ¿no? Porque es bueno la comunicación, pero ahora usted puede escuchar cualquier cosa en YouTube o Facebook o los medios de comunicación o en la televisión. Ahora es más fácil y hay tanta cosa y hay confusión en las personas, y Jesús vio esto. Hay una necesidad de una revelación personal, porque es muy significativa para el ser humano que recibe la revelación de Jesús, de Dios el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la verdad inconmovible que es las Escrituras. Hay necesidad de una revelación personal, porque esa revelación personal es transformadora. Transforma la mente, transforma el corazón, transforma la vida. Yo lo he sentido, y muchos, y tú también lo has sentido, y muchos en el mundo, una vez reciben una revelación de Jesús, la vida cambia, la perspectiva. Es interesante notar que el corazón ardió de estos dos. Más adelante dice que
Cuando Jesús se reveló a ellos y Jesús se fue, desapareció de un momento de su vista, dice, estos dos hombres dijeron, ¿no ardía el corazón cuando Él nos hablaba? Porque Jesús empezó a revelarles la palabra de Dios. No ardía el corazón. Ellos entendieron, había algo especial en sus palabras. Es que así es cuando recibes la revelación de Dios. Tú sientes en el corazón de que es la verdad, que estás escuchando la verdad, que el Espíritu Santo está contigo y te está dando entendimiento. Ellos dijeron, pero interesante que un poco antes un ángel se les apareció a las mujeres y el ángel les dijo, no teman. Es interesante que cuando Jesús habló a estos dos, no hubo temor, hubo revelación, hubo paz, hubo un ardor, un deseo de escuchar más de Dios. Pero cuando el ángel, no teman, no se preocupen, y les dijo, Él ha resucitado. Pero aún un ángel, si se nos apareciera un ángel y trae mentiras, vas a sentir temor porque el Espíritu Santo te va a mostrar eso, ¿sí? Porque el apóstol Pablo habla de la importancia de tener una revelación correcta. Por eso es importante escuchar la palabra del Señor. Y ahorita hablamos más de esto. Ahora el corazón ardiendo es la expresión que denota un profundo interés y placer que ellos sintieron antes incluso de saber que Jesús era quien les hablaba. En Lucas 24:32 dice, y decían el uno al otro, ¿no arde nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús les abrió las Escrituras. ¿Sabe? El regalo más grande que tú le puedes dar a una persona es el regalo de las Escrituras. Dígame si no es así. Es así. A los hijos, a los nietos. Qué bonito es cuando el abuelito no se intimida o la abuelita no se intimida por los muchachos que son tan inteligentes ahora, decimos nosotros. Pero les vamos a dar las Escrituras. Mi hijo, la Biblia dice, mi hijo, el Señor dice. Nunca se me olvida mi abuelita, yo siempre pienso en ella porque ella fue la que, y mis padres también por supuesto, me enseñaron las Escrituras, pero ella me hablaba de las cosas de Dios. No sabía leer ni escribir, pero me decía, mi hijo, y me decía algo del Señor. Ore por esta persona, haga esto. Qué hermoso es cuando un papá le enseña las Escrituras a sus hijos. Es el regalo más grande, más preciado. Es tan especial esta situación, una correcta exégesis del texto bíblico. Para los que les gusta el estudio más profundo de las Escrituras, un estudio exegético quiere decir un estudio donde se tiene en cuenta el contexto de las Escrituras. ¿A quién fue escrito la palabra? Una exégesis, un entendimiento, un estudio formal, claro. Por eso ser pastor, esta semana me preguntaba un muchacho y me decía, yo quiero ser pastor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, este es el libro de estudiar por el resto de tu vida. Si quieres realmente predicar la palabra, tienes que tener una herramienta y es como una profesión bien de las más excelentes. Teología, el estudio de Dios. Entonces hay que ir y estudiar y prepararse y mirar el contexto y a quién se les crea una exégesis correcta de las Escrituras. Por eso, sé exigente en lo que tú recibes en tu corazón en cuanto a las Escrituras, sin especulaciones, sin añadir cosas que el texto o contexto del versículo bíblico no dice, sin manipular el texto bíblico para añadirle ideas que son de interés personal o para soportar doctrinas privadas, que sucede mucho en nuestro alrededor. Pero por el contrario, observar con humildad el texto bíblico, someterse a las Escrituras, fue lo que Jesús les estaba diciendo a los dos. Es que no saben, y les empezó a hablar desde Moisés hasta los profetas hasta ahora. El texto bíblico, el grado de tu efectividad ministerial está en directa proporción del grado de revelación que tienes de Jesús en tu vida. Es así. Ahí está el claro entendimiento de lo que Él hizo por ti. Es la esencia para la vida. ¿Quieres ser un buen ministro del Evangelio? Porque yo confío y creo que aquí entre nosotros hay pastores, hay ministros, hay profetas, bueno, hay pastores, hay personas que se van a preparar para el ministerio. El texto bíblico es fundamental.
Ese es el grado. Es fundamental que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales, que nos dé entendimiento para conocer la verdad. Nada reemplaza la intimidad con Dios y el estudio del texto bíblico. Es especial. Dios quiere revelarse a sí mismo a ti personalmente. Juan 4:25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Sí, el Mesías, Jesús, y Él llegó para declarar. La revelación que estamos hablando aquí es la revelación de las Escrituras. Él les explicó las Escrituras en este camino a Emaús. ¿Sabe que estos dos discípulos tenían una revelación parcial? Ellos habían visto lo que había sucedido y le contaron: es que esto pasó, es que usted no sabe esto. Tenían una revelación, pero era parcial. Cuidado con las revelaciones parciales de las Escrituras. Es por eso que se han levantado tantas religiones y tanta parcialidad, porque algunas personas hacen énfasis en un área de las Escrituras, pero dice Jesús que le dijo todas, todo, y le empezó a hablar desde Moisés, pasó por los profetas y continuó hablándole. Sí, lo importante de tener una idea general, un concepto general de todas las Escrituras. Ellos tenían una revelación parcial, y es peligroso porque puede hacer más daño por defender el error, o se enseña el error, o se puede afectar a muchos cuando hay una revelación parcial de las Escrituras, porque se vive engañado, porque se cree mal, porque es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. Y a veces se pelea por un punto teológico, pero es parcial. No es así. Creer parcialmente conlleva a ser insensato y ser tardo de corazón, como Jesús les dijo a estos dos: insensatos. Sí, la revelación de las Escrituras fue una revelación para nuestro beneficio. Nosotros somos beneficiados cuando tú recibes la revelación completa de las Escrituras. Hay una frase muy común en inglés y la traté de traducir al español: el Nuevo Testamento está concebido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. El uno se complementa al otro. El uno revela, el otro es concebido en el otro, y ahí están los dos juntos. Sí, la revelación completa de la palabra del Señor fue lo que Jesús quiso decirle a estos dos insensatos. No conocen todas las Escrituras, es parcialmente. Mateo 13, del 13 al 17, dice así el 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía que Isaías dijo: de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veis y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sabe qué sucede cuando hay una revelación? Hay sanidad en el alma, en el corazón, en la esperanza de la vida. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Si ve, tú eres privilegiado, tú eres una mujer privilegiada, porque has oído, has escuchado cosas que los antiguos quisieron escuchar. Porque en ese momento, cuando Jesús caminó a Emaús con estos dos discípulos, no estaba el Nuevo Testamento, no, hasta ahora se estaba empezando la historia del Nuevo Testamento. Todavía Pablo no había escrito las cartas, todavía no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Eres bienaventurado, somos bienaventurados porque hemos escuchado la revelación completa. Hay un versículo más adelante y no quiero adelantarme, pero no todos creyeron el reporte de la revelación de Jesús, ¿no es cierto? Ellos dos, dicen Marcos 16, 12 y 13, dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos, hablando del mismo, que iban de camino, hablando del mismo pasaje, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron.
Los dos fueron y le dijeron a los otros discípulos: hemos visto a Jesús, Él nos contó, caminamos con Él, nuestro corazón ardía, y después nos sentamos y comimos, y todo esto le dijeron emocionados, y los otros no les creyeron. No fue lo mismo que sucedió cuando el rico fue al paraíso y le dijo: Padre Abraham, envía a alguien, el rico, ¿sí? Perdón, el rico no fue Lázaro el que fue al paraíso, y el rico estaba en el infierno. Por eso es la ayuda idónea, gracias bebé. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el paraíso. Es así. Y entonces Lázaro le dice, el rico le dice desde el infierno: Padre Abraham, envía a alguien desde aquí para que le diga ya a los vivos que tú existes, así mi familia no viene aquí al lugar del infierno. ¿Y cuál es la respuesta? Ni aún si alguien sale de los muertos y va y habla, no van a creer algunos, porque así es el corazón humano. Algunos no van a creer. Si ven la importancia de la revelación de Jesucristo, hay muchos que son como terrenos en que la semilla se siembra. ¿Recuerda el pasaje de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos? Rápidamente, uno fue sembrado junto al camino, la semilla que es la palabra del Señor, la revelación del Señor, pero fue arrebatada por el maligno. Otra fue sembrada en pedregales, y los terrenos es el corazón. El corazón, alguno tiene un corazón como lleno de pedregales, y cuando se le predica la palabra, cuando se le dice algo del Señor, es como si cayera en pedregales. Una palabra que la reciben con gozo, pero no tiene raíz, y cuando viene la aflicción y la persecución, tropiezan. ¿Cuántos han escuchado de la palabra del Señor? Muchos. En el mundo entero se ha extendido la palabra del Señor, pero la aflicción, los problemas de la vida, y ya no se vuelve a la iglesia, ya no se vuelve a escuchar, ya no se vuelve a ir a los grupos de vida, y se va por la vida. Entonces otra cayó entre espinos. Esta me gusta mucho porque es lo normal de nuestra vida. La palabra de Dios, la semilla cae entre espinos, pero los afanes de este tiempo, los afanes, y aquí en Estados Unidos sí que hay afanes, ¿no es cierto? Hay que ir a recoger los niños, hay que hacer el mercado, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el mortgage. No tenemos tiempo para nada, y nos acostamos exhaustos, manejando de arriba a abajo 2 horas diarias o 1 hora diaria, y llevando a los hijos al básquetbol y a la piscina y al voleibol y a danza y a música y a profesores extras, y no tenemos tiempo. Los afanes de la vida. Entonces, ¿qué pasa con la palabra que hemos escuchado? Se seca, cayó en pedregales. Los afanes de este tiempo, esto sí que nos toca a nosotros en la vida moderna. Entonces, no quiero que pase, entonces yo voy a hacerle un alto a mi vida. Leí un libro hace un tiempo, hablaba tomando tiempo para la vida. ¿Sabe que eso, el estrés es una de las enfermedades del siglo? El estrés origina muchos de los problemas físicos que tenemos, no solo mentales y físicos, y tanta situación que llega a nuestra vida. Pero ¿cómo aumentaría nuestra vida? ¿Cómo seríamos más felices si sacáramos tiempo para descansar un momento, para meditar en la palabra del Señor, para pararnos frente a aquellas cosas hermosas que el Señor nos ha dado en tu patio de tu casa y descansar por un momento? Los afanes de la vida nos quitan esto. Y otro que añade ahí mismo: los espinos significan el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. También nos toca estos dos. Estos dos son los que nos toca a nosotros. Queremos ser más ricos, tenemos querer 1 hora más, porque si trabajamos 1 hora más son $15 más. Y lo necesitamos para esto, y lo necesitamos para ello, y no hay tiempo para nada porque quiero trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Cómo he visto en estos últimos 30 años de mi vida aquí en San Antonio, en Estados Unidos, cómo he visto ese problema a diestra y siniestra por todos lados, porque hay mucho trabajo, y ahora hay más trabajo, ¿no es cierto? La economía está buena y podemos trabajar 1 hora más. ¿Y qué de la familia? ¿Y qué de la paz interior? ¿Y qué de la tranquilidad? ¿Y qué de la relación con el Señor? Los afanes de la vida acaban con lo que Dios ha sembrado. Segundo, no solo el Señor quiere que miremos esta parte también, sino segundo, una responsabilidad trascendental. Él quiere una relación profunda, una relación, un encuentro especial, pero también una responsabilidad trascendental. En Marcos 16:7,
cuando el ángel se le presentó a las mujeres y le dijo: pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Sí, hay una responsabilidad. Una vez tenemos la revelación del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Id. Porque eso fue lo que hicieron los dos cuando estaban en camino a Emaús. Cuando Jesús se les reveló, dijo: soy yo, Jesús. Y Jesús les habló desde Moisés, los profetas, y le dio toda, y les contó toda la historia y por qué él tenía que morir. Y los dos sintieron gozo y alegría y comieron, y Jesús se fue y ellos siguieron y fueron, le contaron a los otros, a los 12. Id, vayan. Y ¿sabe qué es interesante? Que Jesús le dice: vayan a Pedro, no a los dos, sino antes, cuando las mujeres les dijo: vayan y dígale, incluyan a Pedro. Fue lo que el ángel les dijo a las mujeres. Pedro, me puse a pensar: ¿y por qué Pedro? ¿Acaso Pedro es especial? Bueno, Pedro, vayan y Pedro, porque en esos momentos era el más necesitado. ¿Qué había hecho Pedro? Ay, lo había negado. Pedro estaba muy dolido. Son cosas del corazón. A uno le pueden pegar una cachetada, un golpe, algo, pero cuando hay cosas del corazón, eso duele en el alma. Y Pedro estaba muy herido. Tal vez por eso Jesús incluyó cuando el ángel les dijo: vayan y díganles a todos que he resucitado. Y díganle a Pedro. Qué misericordia del Señor, qué amor del Señor. Díganle a Pedro, al más necesitado: vayan. Sí, él se sentía derrotado. Esto demuestra la misericordia y la bondad de nuestro Señor. Vayamos y digámosles, porque hay personas necesitadas. Uno solo ve caras, ¿no es cierto? Pero no sabe lo que está pasando en el corazón y en la mente. Pero si tan solo hablamos y les decimos: mire, hay esperanza, Dios te ama, el Señor quiere hacer algo especial en tu vida. Y segundo, dice ahí: vayan por amor. En Juan 13:1, Jesús, cuando lava los pies de sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Jesús, él fue movido por amor para ir y compartir. Nosotros también. Es amor. No es ningún otro deseo, sino es el amor el que nos lleva al Señor. Había amado a Pedro y aún lo amaba. Y si uno verdaderamente ama a las personas que nos rodean, si tú verdaderamente amas a tus hijos, si verdaderamente ama a tu esposa, a tu esposo, si verdaderamente ama a los vecinos, a los que están alrededor, compártales del Señor. Vayan. No con religiosidad, por supuesto, ¿no es cierto? No con religiosidad y que no se pinte, que nada de esas cosas externas que no tienen nada que ver con la relación con el Señor. Dígale que Dios le ama, dígale que hay una oportunidad para reconciliarse con el Señor. Tenemos que ir. Vayan porque aún hay esperanza. Vayan y compartan la revelación de Dios. Vayan porque hay una plenitud de sabiduría. Esa sabiduría que está en las palabras del Señor. Yo lo he visto en mis años en la iglesia, creciendo toda mi vida. Personas que no tuvieron el privilegio o la oportunidad de ir a la universidad o al colegio, pero son muy sabias. Sabias en sus negocios, sabias en sus relaciones, sabias en su vida. Y llegaron adultos y tienen una vida sabia. Y miran hacia atrás y los nietos dicen: mi abuelito fue un hombre muy sabio, o mi abuelita. Y uno ve una característica: han amado la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor da sabiduría. Esa sabiduría expresada a través de Jesús es dada para nuestra gloria, dice un versículo. Es sabiduría que da vida en esta tierra y eternal. Es una sabiduría que provee guía en medio de la oscuridad filosófica. Es como una lámpara en medio de la oscuridad. Es una sabiduría que proviene de lo alto, no es humana. Viene del cielo. Es una sabiduría que establece la casa sobre la roca. ¿Quieres establecer tu casa sobre la roca? La roca firme y sólida. Las Escrituras, la palabra del Señor. Es ahí. Todos luchamos en el área de nuestra mente. Es tremendo cómo se lucha en la mente. El cerebro, más o menos 60 millones de células con la capacidad de producir muchas cosas. Es la máquina y el computador más grande del mundo que se puede imaginar, y procesa pensamientos, ideas, y la tenemos aquí con nosotros. Qué bueno llenarla de la palabra del Señor, de las cosas del Señor, de aquellas cosas buenas. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Cuando tú expresas la sabiduría de Dios, es para tu gloria, en el sentido bueno de la palabra. Es que así somos cabeza, no cola. Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ese es un hombre sabio, el que pesca vidas, digámoslo así, para la gloria del Señor. Esa es una mujer sabia, la que habla del Señor. Por eso Jesús les dijo: vayan y compartan. Y por último, en tercer punto, un recurso poderoso, sobrenatural. Hay un recurso. El Señor no nos dejó solos. Tú no estás solita o solito. Qué bueno que tú cuentas con el recurso más poderoso que pueda tener un ser humano. Y era lo que Adriana expresaba en esta tarde: el Espíritu Santo. Un recurso poderoso, sobrenatural. En Marcos 16:7 dice: pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Jesús mismo le dijo: yo voy delante de vosotros. Y es que el Señor va delante de nosotros a través del Espíritu Santo. Tú no vas solo o sola. Qué bueno saber eso, ¿no es cierto? Tú, aunque estés singularmente única en aquella situación particular, en un momento determinado, no estás sola. Y tú puedes decir: bueno, gracias Espíritu Santo, porque tú estás conmigo. Y el Espíritu Santo dice la Biblia que va a traer en el momento oportuno las palabras que debes decir. Fue el primer punto en la homilética. La homilética es la expresión de la palabra así en forma pública. Eso fue lo primero que el Señor les dijo en el Nuevo Testamento: el Espíritu Santo les va a ayudar. No estamos solos. Entonces, aunque tú no eres consejero o consejera o psicólogo o psicóloga, tú puedes hablar de parte del Señor, porque el Espíritu Santo va a traer esas palabras y te va a enseñar a las técnicas especiales en la consejería y en la psicología si fuere necesario, porque Él es poderoso. Ahora, si puedes ir a la universidad, amén, ¿no? Hay que ir y estudiar y mirar todas las herramientas. Qué excelente poder, porque vas a tener más en tu mente y el Espíritu Santo lo va a poder usar en un momento determinado. Pero si no lo tienes aquí, el Espíritu Santo te lo va a dar. Entonces no te intimides, habla del Señor. Tú puedes recuperar ese matrimonio. Tú puedes recuperar a ese hijo rebelde o a esa hija que está rebelde. Tú puedes, en el nombre de Jesús, y lo he visto a través de toda mi vida. Gente que puede decir unas cosas y llega al corazón. Y es lo que el Espíritu Santo hace, un recurso. Tenemos un desafío de dar esa revelación divina, por supuesto. Pero las personas no quieren cambiar hoy, tal vez, ¿no es cierto? Las personas no quieren cambiar. Y cuando no quieren cambiar de estilo de vida, a veces los recursos, pensamos nosotros, son limitados. O la oposición es fuerte. A veces tenemos oposiciones fuertes, ¿no es cierto? Personas que hablan y fuertes y nos intimidan en cierta manera. Hay oposición porque hay una lucha espiritual. Recordemos siempre que nuestra lucha no es con carne y sangre, dice las Escrituras. No es con el suegro o la suegra. No es con el hijo o la hija. No es con el esposo o la esposa. No es personas humanas. Hay algo espiritual detrás de las personas que los lleva de pronto a decir cosas que no debieron decir o a hacer cosas que no debieron hacer. Una de las cosas que recuerdo en este momento, y ya lo he dicho, fue cuando mi esposa empezó a ir a la iglesia. Y ella iba y empezaba a ir, y cuando regresó a la casa, uno de los hermanos le tiró una botella de cerveza a la cara, y ella alcanzó a hacer así y se estrelló contra la pared. Y ella me contó eso, y después el hermano dijo: yo no sé por qué hice eso. Un hermano especial y la ama muchísimo, pero algo lo motivó a eso. Y sí sabemos que fue, es algo espiritual que hay. ¿Cuántas veces tengamos eso en cuenta? Porque entonces así no nos metemos en peleas que en últimas no vamos a poder solucionar, porque no es esa persona, sino es algo espiritual. Y algo espiritual, ahí lo veo yo constantemente, cada semana estoy en esa área espiritual. Y empieza en la mente. A veces eres tú en la mente que tienes esas luchas. Todos las tenemos. Y la Biblia habla de que esas son dardos del enemigo. Son pensamientos que envía a tu mente. Déjelo porque no sirve. Déjela porque no vale la pena. Haga esto. Sáquelo de la casa. Maldígalo. Bueno, todas esas palabras. Róbelo. Quítele aquello. Todas esas mentes. Y todos pasamos por eso. Es una guerra espiritual.
pero es donde tú cuentas con el Espíritu Santo y tú puedes decirle: Señor, yo saco estos pensamientos de mi mente porque no vienen de ti, porque son pensamientos de muerte, son pensamientos de mal, pero recibo la fuerza del Espíritu Santo, recibo la sabiduría del Señor, y levántate y lee un salmo, porque el Señor nos habla a través de la palabra. Y Él te dice en ese momento: no, hay una oportunidad, dele una oportunidad, mire que todo va a salir bien, mire que el Señor está contigo, y el Espíritu Santo te da las palabras en el momento exacto, y su palabra especial. Qué bueno que contamos, ¿no es cierto? Y no tiene que ser el pastor, no. ¿Quién dijo? Nosotros somos unos pequeños instrumentos en ese poder sobrenatural. Eres tú y el Espíritu Santo. Tú no tienes que llamar al pastor de emergencia: ay, ¿qué digo? No. Ahora, si quieres hacerlo, está bien, ¿no es cierto? Como un consejo, está bien, pero tú tienes ese poder del Espíritu Santo. Fue lo que el Señor les dijo: yo me voy, pero les dejo en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días el Señor está contigo. ¿Te imaginas? Tú te levantas y el Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Tú vas a manejar y el Espíritu Santo está ahí. Tú manejas media hora, 40 minutos, llegas al trabajo, entras a tu trabajo y el Espíritu Santo está ahí. Yo entro todos los días a la cárcel, y cada vez que me cierran las puertas atrás, son 4 puertas para estar, 1, 2, 3 puertas de seguridad. Cada vez que cierran una, ¡pah!, y eso suena, ¡pah! La primera vez, como que me subió un frío de arriba abajo. Y después la segunda puerta, y solo pueden entrar 5 personas, no más. Y a veces solito, y la otra, ¡pah!, y suena de allá, ¡pah, pah, pah! Y la tercera puerta, 1, 2, 3. Y ya he pasado otra de seguridad, y ya entro allá. Imagina el primer día entrar allá, pero el Espíritu Santo va conmigo. Y después entro a mi área, más grande que es grandísimo, 180 hombres ahí. Y ahí se cierra la última puerta. Pero el Espíritu Santo está conmigo. Y después voy a mi oficina, ahí entro y me preparo para irles a hablar. Es otra puerta, es otro grupo, son solo 60. Y entro ahí solito, ahí sí, es en puro vidrio porque hay guardias mirando. Y la primera vez me dijeron: cuidado. Bueno, tanta cosa que le dicen a uno. Y ahí sí se cierra con seguro, y el guardia cierra, me cierro yo ahí solo con 60, y ya ahí están los guardias observando y todo, pero el Espíritu Santo está conmigo. Y cuando les empiezo a hablar, es como estar hablando aquí, así como ustedes están tranquilos y mirándome y todo, es lo mismo, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y puedo compartirle, y hago chistes y se ríen, y ellos me dicen chistes y todos contentos. Es increíble. Yo dije: Señor, qué sorpresas tan grandes. Y personas muy especiales y muy amorosas. Y hay muchos cristianos y personas que aman al Señor porque tienen al Espíritu Santo. Y ellos me ayudan a mí. Cuando alguien se pone por ahí mal, entonces ellos mismos van y me ayudan, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Donde tú vayas, ahí está el Espíritu Santo. Qué hermoso. Por eso no debemos tener temor, como decía mi esposa. No tengamos temor de compartir, de orar por otro, de salir en las mañanas. Tú tienes futuro, tú tienes mucho futuro en el Señor. Ahora un ministerio de oración, de intercesión, de compartirle a otro, no religiosamente, no estoy hablando religiosamente, sino con amor, con cariño. Y si alguien se opone, escúchelo. Si dice cosas contrarias, escúchelo. No le ponga a peleas, no, yo escucho. Usted no imagina las cosas que yo escucho todos los días, y no me enojo, los dejo que hablen, porque les demuestro el amor, el cariño, el Espíritu Santo, y eso los ha conquistado. No me altero por nada, cosas graves esto, todo se ha escuchado en esta vida, pero ellos necesitan ver el amor del Señor. Y lo mismo tú, porque tú lo tienes ahí. Qué hermoso. El Señor va delante de nosotros. Ese fue el camino de Emaús. Los 2 discípulos, nuestro corazón ardía. ¿Se imagina esa experiencia? Ver a Jesús. Ahora, ya para concluir, Jesús fue natural, aunque no había ascendido al cielo, aunque había resucitado de los muertos. Ellos al principio no lo conocieron, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que era una persona natural, caminaba normal, era normal, hablaba normal. Por eso yo le digo: no sea anormal. Ahora que está yendo a la iglesia, no se vuelva abnormal.
que camina más. No, Jesús era normal y habló con ellos y ellos le respondían y todo. Así fue Jesús y así somos nosotros. Y ahora tú tienes el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Oremos al Señor y digámosle al Señor: Señor, yo quiero que camines conmigo. Tú estás caminando conmigo. Gracias por caminar conmigo cada día, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por llevarme de la mano en las cosas que a veces ni siquiera yo sé qué hacer, pero tú lo sabes, Espíritu Santo, y tu palabra está aquí y la iglesia está aquí, Señor. Gracias por esa buena semilla de tu palabra, Señor Jesús, y gracias por tu presencia. Señor, yo quiero que camines conmigo. Gracias, Espíritu Santo. En los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, hasta el final de mi vida. Oh, qué alegría, Señor, caminar contigo en esta vida y después en la vida eterna. Qué gozo, qué riqueza, qué alegría, Señor. Y gracias por mis hermanos también, Señor, porque tú caminas con ellos, porque tú los acompañas, porque tú no los has dejado solos o solas, porque hay un futuro, Señor, en ti, porque hay un propósito, una misión, algo que lograr, Señor. Y gracias por esos tesoros espirituales que tú has dado a ellos en el corazón, Señor. Ellos son ricos espiritualmente porque tienen un tesoro de la palabra tuya, la revelación completa, el Antiguo y Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, la amistad, la iglesia, esta dispensación antes de que tú vengas y lleves la iglesia contigo, Señor. Tenemos ese privilegio, gracias, en el nombre de Jesús. Si tú estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú camines conmigo. Espíritu Santo, ven a mi vida, como orábamos hace un rato. Ponte en pie y mientras cantamos este coro, tú dile al Señor: Señor, gracias por ser mi amigo y mi compañero. Amén. Tus ojos revelan que yo